7:11 minutos de la mañana. Continuamos con más de Primera Página. Luego de esta cadena nacional, pues vamos a desarrollar nuestra entrevista con el alcalde del municipio palavecino del estado Lara, José Barreras. Le dejaba precisamente una pregunta Claro. en el aire sobre la posición de algunos voceros del gobierno nacional de que no es necesario consultar si la gente quiere una Asamblea Nacional Constituyente o no. Fíjate, esta cadena que acaba de pasar me da pie para hablar de eso. Dos palabras importantísimas en todo proceso. Las mencionaba Maduro ayer en la convocatoria, pero la desmentían ayer también sus propios seguidores, el caso de Escarrá y el caso de Aristóbulo. Primero, voto universal, que implica que todo el mundo puede participar. Y lo otro, originaria. De verdad, una constituyente originaria tiene que ver con la posibilidad de que el pueblo sea quien decida ese proceso como se hizo con la actual constitución. Esta constitución que nosotros tenemos es una constitución originaria. Si tú le quitas la decisión al pueblo, como pretendía ayer decir Aristóbulo y el señor Escarrá, estamos ya al frente de un proceso inconstitucional que va dirigido y oído al tambor a los seguidores del presidente Hugo Chávez Frías, que va destinado a destruir la actual constitución y que ya no tiene nada que ver con ningún proceso legal. Hoy, como está planteado, sin satanizar los procesos constituyentes, hoy, como está planteado, parece ser otra estrategia del gobierno para seguir huyéndole a los procesos electorales que están en mora. Si eso es así, el gobierno sigue estimulando y promoviendo la violencia en este país. Es decir, ¿ustedes creen que esta propuesta de constituyente es para ganar tiempo? Estamos atentos, el grupo de constituyentistas, personas que participaron en la anterior constituyente, que dio origen a la actual constitución, están atentos a estos detalles que evidentemente desdicen el espíritu constitucional de lo que el gobierno está planteando. Todas estas expresiones de Aristóbulo, de Escarrá, de otros voceros, evidentemente desdicen el espíritu de una verdadera constituyente originaria con voto universal. Entonces allí es donde nosotros tenemos que poner el ojo sin necesidad, fíjense ustedes, porque también es una estrategia del gobierno para ponernos a discutir sobre el tema constituyente y sacarnos de la verdadera discusión del país, que no la resuelve la constituyente, que es el problema del hambre, que es el problema de la escasez, que es el problema de la falta de medicina, que es el problema de la impunidad que hay en este momento. Es decir, el problema de un gobierno que en este momento no está gobernando, que está tratando de sobrevivir políticamente, amparado fundamentalmente por las instituciones, porque ya gente no le queda. Si le quedara gente, evidentemente hace rato hubiese dicho, vámonos a las elecciones. Entonces, con ese escenario, ¿creen ustedes que es viable que se garantice el voto universal en esta constituyente y no que se condicione según le convenga al gobierno? En este momento, yo basándome, porque a mí me gusta ser muy serio en eso y no satanizar las opciones, en este momento, si usted me pregunta a mí, por lo que he escuchado, evidentemente no hay garantías de que ese proceso constituyente sea universal ni originario, sino que por el contrario pareciera más bien ser una estrategia del gobierno para intentar desmantelar la protesta y desviar la atención de los principales factores que en este momento originan esa protesta, como es, por ejemplo, recuérdese usted que nosotros tenemos todo el derecho a desconfiar, venimos de un rompimiento del hilo constitucional, que no se nos olvide por todo lo que ha pasado las últimas semanas en Venezuela, que nosotros venimos de un rompimiento del hilo constitucional, que además está allí y cuyos actores no han sido castigados. Es decir, que no ha habido ningún pronunciamiento jurídico contra los actores que rompieron el hilo constitucional, reconocido además por la Fiscal General de la República. Entonces, los sectores de oposición y los sectores del país que de repente no están protestando, pero que no están con el gobierno, tienen todo el derecho a desconfiar de lo que estamos viendo, y mucho más con las expresiones de Aristóbulo y del señor Escarrá. Precisamente a eso iba, porque ciertamente la opinión pública o todo el país se enfoca en lo que sería el bloque de la MUD, pero hay personas que son de oposición que no pertenecen a la MUD. ¿Qué pasa si ninguno de estos dos sectores no decide participar en esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿Y qué pasaría si ciertamente participan estos que se hacen llamar independientes? Este pueblo completo
yo creo que incluso el sector oficialista quiere elegir su futuro. Y el mecanismo son las elecciones. Pero además, la Constitución actual establece los mecanismos, ella misma establece los mecanismos para hacer ajustes si fuese necesario. Es decir, no tenemos que darle tanta vuelta a este asunto, no tenemos que buscar por los rincones. Aquí lo que está pidiendo el pueblo de Venezuela es la posibilidad, y se lo decimos no al gobierno, porque el gobierno no lo quiere, lo entiende pero no lo quiere aceptar. Se lo decimos al CNE, se lo decimos a la Fuerza Armada, se lo decimos al Tribunal Supremo de Justicia, se lo decimos a la gente sensata que hay en el chavismo, que también las hay, porque ya hemos empezado a escuchar voces sensatas de lado y lado. Yo sé que hay radicalismo de lado y lado, pero también hay voces sensatas de lado y lado que comienzan a darse cuenta que lo que está planteando el gobierno no solo va a llevar a la destrucción del país, es que va a llevar a la destrucción del mismo chavismo. Es decir, lo peor que le puede pasar al chavismo no es pasar a las filas de la oposición y seguir haciendo política, porque en democracia siempre habrá una nueva oportunidad. Lo peor que le puede pasar al chavismo es que el legado que ellos aprecian tanto del expresidente fallecido lo termine de hundir y enterrar este presidente Maduro. Eso es lo peor que le puede pasar al chavismo. Y ya comienzan voces sensatas del polo patriótico y del chavismo a decir, oye, vale, esto no es. Esto que está planteado aquí no es. Vamos a dejar que la gente participe. Vamos a llamar a elecciones. Vamos nosotros a permitirle al pueblo, todo, completo en general, los que están protestando, los que no están protestando, los que están con el gobierno, los que no están con el gobierno, permitámosle que decidan su futuro y salgamos de esta crisis, porque la verdadera lucha que hay en Venezuela, allá hay gente muriendo y arriesgando el pellejo en las calles, pero también hay gente muriendo de hambre, también hay gente muriendo por falta de medicina, también hay gente muriendo a manos de una delincuencia, un gobierno que no está gobernando. Miren, escuchen bien esto. Pónganse la mano en el corazón aquellos que todavía defienden al gobierno. Un gobierno serio en cualquier país del mundo tiene que garantizarle 4 cosas básicas a su pueblo. 1, alimentación. 2, educación. 3, salud. Y 4, seguridad. Respóndanse ustedes si este gobierno, después de haber manejado la fortuna más grande de la Venezuela contemporánea, le garantiza esas 4 cosas al pueblo. Y si además de no garantizárselas, le está confiscando sus derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a decidir. ¿Cómo no quieres que haya violencia en las calles? ¿No? ¿Cómo tú crees que el pueblo va a seguir tranquilo, feliz, contento ante una situación, ante ese panorama que tenemos nosotros? Alcalde, quiero pasar precisamente al tema de las protestas, pero antes quería consultar su opinión o qué lectura le da a usted, que además milita en el Partido Avanzada Progresista, de esta nueva aparición de la presidenta del CNE, que no se veía en cámara o no se pronunciaba ante el país desde el pasado mes de octubre del año 2016, pero sí se vio para recibir esta propuesta de asamblea constituyente por parte del presidente. ¿Hay garantías o se exigen elecciones aún desconfiando en el árbitro? Mire, la mayoría, el sol no se puede tapar con un dedo. Nosotros sabemos que en este momento este gobierno está sostenido por 3 instituciones, la Fuerza Armada, el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia, nada más. Y nosotros sabemos qué pasa en esas instituciones, ya eso no es un secreto para nosotros, tenemos 18 años en esta lucha con esa situación. Ahora, yo sí les voy a decir una cosa, no caigamos en la trampa de los radicalismos extremos que le dicen a la gente que la solución es ya y que la única forma de salir de esto es por la vía de la violencia extremista. La violencia extremista no convoca y no llama. En el medio de los sectores extremos hay 75% de una población que quiere solución por vía pacífica, electoral y constitucional y que tiene la fe de que esa solución es posible para evitar un derramamiento de sangre y más tragedia de la que ya está viviendo Venezuela. Si nosotros no logramos, tanto de parte del oficialismo como de la oposición, aislar a los grupos extremistas, toda victoria será efímera y toda derrota será el preámbulo de una nueva lucha. Es decir, no habrá victoria definitiva ni derrota definitiva si nosotros no logramos aislar los extremismos. Los extremismos no convocan. 75% del pueblo que no está con el gobierno está allí esperando que un discurso no extremista los convoque a participar para decirle al gobierno, hermano,
hasta aquí te llegó tu turno. ¿Cómo lograr ese punto medio? Me lo va a responder al regreso de esta pausa comercial. Estamos hablando con José Barreras, alcalde del municipio palavecino del estado Lara. Ya venimos con más de Primera Página. 7:25 minutos de la mañana, sigue con nosotros el alcalde del municipio palavecino del estado Lara, José Barrera. Alcalde, usted hablaba pues de reencontrar a estos sectores y aislar un poco el radicalismo. ¿Cómo lograr ese punto medio cuando el tiempo social va mucho más rápido que el tiempo político? Y hemos pasado desde propuestas de referéndum hasta constituyente en el 2015, Mira, la salida, hemos pasado por muchos escenarios y la solución no se ve. Es atrevido de mi parte que yo te diga que yo tengo la clave para eso, porque si no lo hubiese hecho ya. Pero tengo algunas recomendaciones que pudieran ser tomadas en cuenta. En este momento, hoy más que nunca, es importante que la agenda de la oposición sea colectiva. No lo es en este momento, no hay unidad cierta, hay multiplicidad de agendas y eso no es que una sea mejor o peor que la otra. Todas son respetables, pero eso nos debilita. Eso nos debilita. Nosotros necesitamos que la agenda cada vez sea más colectiva. Lo segundo, lo que decía, atrevernos a aislar al radicalismo porque el discurso radical no convoca a otros sectores, lo digo de parte y parte. Y lo otro, tenemos que articular un discurso donde nos atrevamos no a defender solamente al sector al cual pertenecemos, sino a hablarle con la verdad a un pueblo que está esperando un liderazgo serio y responsable que le diga hacia dónde se va a dirigir. En este momento ese discurso no existe de parte y parte, pero te repito, hay algo bueno, ya comenzamos a ver voces sensatas de un lado y del otro, que comienzan a articular un discurso donde todo el mundo se sienta incluido, donde todo el mundo se vea en la fotografía de futuro del país, donde todo el mundo se vea retratado. Digo, oye, yo estoy ahí, sí es verdad, este es amarillo, este es rojo, pero mira, nos vemos en esa fotografía, nos vemos allí. Y eso lo tenemos que articular entre todos, es decir, ir mucho más allá de la unidad opositora. Tenemos que ir a la unidad nacional frente a un gobierno que en mi consideración hace mucho rato dejó de representar el verdadero interés del país nacional. Si representara este gobierno el interés del país nacional, hace rato estuviese haciendo elecciones. El presidente Chávez hacía unas 8 elecciones por año. Este gobierno no quiere hacer ni una elección a madrina de reinas patronales en un pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente el gobierno está demostrando que dejó de representar el interés de un país, pero no todo ese país está con la oposición. Y eso hay que decirlo también. Y el discurso de la oposición cada día tiene que ser más colectivo y más convocante, y para eso no nos sirve el radicalismo. No nos sirve. Mira lo que hace el radicalismo. Yo te voy a poner un ejemplo, fíjate. Miren lo que está pasando con el Papa, solamente porque llamó a diálogo. Se atrevió a hablar de diálogo el Papa, y bueno, ahí está siendo víctima del radicalismo. El radicalismo extremo no convoca. El radicalismo extremo piensa que lo que ellos dicen es la verdad y todo el mundo tiene que seguir lo que ellos dicen. Y cuando hay una voz disidente y contraria, evidentemente la atacan. ¿Qué pensará entonces el que está allí, que no piensa como nosotros, pero que no está con el gobierno? Que quiere participar de esta lucha y que necesitamos que participe de esta lucha. Porque cuando esa gente que está allí, que no está con el gobierno, pero que en este momento no está en la lucha, se incorpore. Mire, hermano, aquí no va a haber CNE, ni va a haber Tribunal Supremo, ni va a haber militar. Aquí eso se acaba, como se acabó una vez. Se va a acabar. Ahora bien, alcalde, ¿cuál es la posición de usted, además como militante del Partido Avanzada Progresista, sobre las manifestaciones que se han dado y que además su municipio ha sido seriamente afectado por hechos violentos y han habido fallecidos además? La posición, y en líneas generales, pues en todo el país ya se suman 35 fallecidos, más de 700 heridos. La posición de nosotros te la voy a concentrar en dos cosas. Uno, calle con dirección, con objetivos claros, con agenda común y con resultados. Dos, una cosa es la violencia en legítima defensa ante quien maneja y tiene el monopolio de las armas, que quiere confiscarte tus derechos, como por ejemplo el derecho a la legítima protesta. Y otra cosa es la violencia indiscriminada contra todo como método de lucha. Ahí hay que hacer una distinción. Nosotros no estamos de acuerdo con los radicalismos extremos, ni con una espiral degradante y primitivizante de la lucha
colectiva. ¿A qué se debe que estas cosas estén pasando? Porque ciertamente hay convocatorias a una marcha a un sitio Bueno, y lamentablemente en muchos casos ha pasado esto. es una reacción natural, inconveniente pero natural. Recuerda que esto no es una lucha de hoy. Muchos de esos muchachos que han sido heridos, que están detenidos, que tienen 18 años, tenían un año cuando esta lucha comenzó contra este gobierno. Cuando esta lucha comenzó contra los grupos paramilitares. Cuando esta lucha comenzó contra los abusos y atropellos. De modo que, evidentemente, después de 18 años, si tú agarras a una persona pacífica y le das, y le das, y la rinconas, y la dejas sin posibilidades, y la pones contra una pared, es natural que esa persona, por muy pacífica que sea, reaccione de una manera incluso incontrolable, que ya tú no dominas. Evidentemente, la violencia que estamos viendo en las calles, el primer responsable, no el único, pero el primer responsable es el gobierno nacional. Ahora, no es el único responsable. ¿Cuál es su opinión de la actuación de la Fuerza Armada, alcalde? Yo creo que la Fuerza Armada ha tenido una actuación desmedida en muchos casos, inconstitucional en muchos casos, que además nos deja argumentos suficientes como para nosotros denunciar la violación de derechos humanos en tribunales internacionales. Y eso no lo decimos solo nosotros que la estamos sufriendo, eso lo dice el mundo entero, que la ha visto. Bombas lacrimógenas desde helicópteros, gases prohibidos en convenciones internacionales, grupos paramilitares disparando contra civiles, en la mayoría desarmados. Yo sé que hay desviaciones de la protesta y yo no la estoy negando, porque a nosotros no se nos va a caer un brazo y una oreja por negar también los errores. Hay desviaciones también de la protesta en muchos lados que están afectando no al gobierno, sino a los vecinos y a la gente. Eso es cierto, pero en la mayoría de los casos gente desarmada, como Tony, por ejemplo, un muchacho que murió allá en nuestro municipio, en su sitio de residencia, en Cabudare, bueno, producto de esos colectivos, no voy a decir colectivos, paramilitares, porque eso es lo que son, porque no voy a confundir una cosa con la otra, son paramilitares armados, mimados, consentidos y protegidos por el gobierno. Y eso no es de ahorita. Yo como periodista hace muchos años, y tú lo sabes, tuve que estar en un programa como este una hora, vendado, porque grupos paramilitares iban a atacar el canal en el que yo trabajaba y ponían pintas, muera Barrera y todo lo demás. Estoy hablando de hace 13, 14 años. ¿Y se tiene identificación, por ejemplo, por nombrar el caso del Estado Lara, quién financia esos grupos? Mire, yo le voy a decir algo que un amigo, un viejito muy sabio me decía a mí, lo que se sabe no se pregunta. ¿Y por qué no se denuncia formalmente entonces si se sabe quién lo financia? Porque cuando viene la policía y detiene esos grupos, resulta que te achapean y te dicen, yo soy capitán de la guardia, yo soy sargento de la guardia, y no, yo estoy, como en el caso de Lara, yo estoy recogiendo basura, porque el alcalde dice que no la recoge. Y entonces después te acusan de privación ilegítima de libertad, como le pasó a los 15 policías metropolitanos que todavía están presos por una situación como esa. Porque aquí no hay Estado de Derecho. Alcalde, tengo lamentablemente que despedir y no quiero hacerlo sin que nos dé un balance a esta hora de cómo está Palavecino con respecto a todos estos hechos. Tengo información de que en este momento en Palavecino hay protestas y hay barricadas en diferentes zonas como Valle Hondo, Las Mercedes, El Recreo. Está también la zona de la Ribereña y la zona del Placer. En el caso de Barquisimeto tengo entendido que hay situaciones similares en el Lujano, situación similar por Bararida, anoche por lo menos la hubo, situación similar por Bararida y en otro sector que no tengo a la vista ahora. Es importante hacer un llamado, fíjense, es importante hacer un llamado a que continuemos en esta lucha, pero aislar los radicalismos extremos que le hacen más daño al vecino y le hacen más daño al pueblo que al mismo gobierno. Es importante en este momento saber que tenemos que seguir en la calle, pero calle con dirección, con objetivos claros y con resultados. Y a no perder la fe, porque nosotros queremos sustituir ese eslogan del ahora o nunca, del inmediatismo que tanto daño le ha hecho a nuestra lucha, lo vamos a sustituir por el eslogan que tenemos nosotros en Avanzada, que es luchamos ayer, luchamos hoy y vamos a luchar hasta que sea necesario para que el pueblo pueda decidir su futuro y enrumbarnos a un país de reconciliación, de reinstitucionalización y de progreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Les tenemos una invitación nuevamente para hablar de gestión, que no nos dio tiempo por el mismo tema país. Estábamos conversando con José